Buen día, estimados alumnos del curso Gráficos y Tablas Dinámicas con Excel. Les saluda Flavio García y, a nombre del Instituto Científico del Pacífico, les doy la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy titulada Introducción a los gráficos. En nuestra primera sesión conoceremos los distintos gráficos que nos ofrece Microsoft Excel de manera predeterminada. Entonces, el objetivo será presentar los gráficos disponibles en Microsoft Excel y para esto presentaremos cada una de las categorías de gráficos disponibles. Tenemos los gráficos de columnas y de barras, que son los más conocidos, los gráficos de líneas y de áreas, el gráfico circular y de anillos para poder representar la participación de un elemento dentro de un conjunto de datos, los gráficos de jerarquía para resaltar la relevancia de cada dato dentro del conjunto de información. Tenemos también los gráficos de estadística para poder realizar un análisis mucho más específico de la data que se dispone, los famosos gráficos de dispersión y de burbujas, el gráfico de cascada y de embudo, gráficos muy particulares, y en esta sesión conoceremos su aplicación. Tenemos luego los gráficos combinados. Con los gráficos combinados realmente se nos proporciona un abanico tremendo de posibilidades en cuanto a formato y presentación de gráficas. Tenemos también los mapas para poder representar información con respecto a datos geográficos, localizaciones. Por otra parte, contamos con los gráficos dinámicos. Son un tipo de gráfico un poco más flexible realmente, que nos va a permitir estructurar un gráfico de una manera mucho más sencilla a criterio propio. Como último tema hablaremos sobre los minigráficos. Los minigráficos realmente son una herramienta muy sencilla pero efectiva para representar información. Los primeros tipos de gráfico que vamos a revisar son los famosos gráficos de columnas y de barras, gráficos realmente semejantes. Su única distinción es que el gráfico de columnas proyecta la información de forma vertical en una columna y los gráficos de barras representan la información precisamente en barras de manera horizontal. Entonces tenemos aquí columnas y barras 2D y también 3D. Por otra parte, podemos tener la representación de la información como barras o columnas agrupadas o también barras y columnas apiladas. Ya en la siguiente imagen podemos observar 6 tipos de gráficas para representar la información de ventas alcanzada en cada sucursal con respecto a cada producto. Tenemos 4 sucursales versus 4 productos. Entonces, aquí observamos la diferencia precisamente entre gráficos de columnas y gráficos de barras. De la misma manera, podemos observar la diferencia entre el tipo de gráfico agrupado y el tipo de gráfico apilado. Por ejemplo, si tomamos aquí el gráfico de columnas agrupadas versus el gráfico de columnas apiladas, vamos a notar lo siguiente. En el eje X se expresa el tipo de producto: ordenador, dispositivo móvil, videojuegos, accesorios. Para las columnas apiladas, de la misma manera. No obstante, las series de datos que hacen referencia a las sucursales, en el caso de las columnas agrupadas, se expresan precisamente en grupos, mientras que en columnas apiladas, cada una de estas series o categorías se encuentran una por encima de otra. Bien, vamos entonces a realizar este pequeño ejemplo en Excel. Muy bien, lo que debemos hacer para insertar un gráfico es seleccionar todo el rango de celdas que pertenece a la tabla a partir de la cual insertaremos la gráfica, o también basta con simplemente seleccionar una celda contenida en la tabla de datos. Ya luego Excel va a detectar de manera automática todo el rango de información para generar el gráfico. Muy bien,
Entonces, nuestro primer tipo de gráfico, columnas 2D agrupadas. Vamos a quitar aquí el título del gráfico, lo seleccionamos y suprimir. O también podemos hacerlo desde el botón elementos de gráfico. Quitamos el check en título de gráfico. Muy bien, cambiaremos el tamaño de la gráfica y ya tenemos nuestro gráfico de columnas agrupadas. En el eje X se expresa el tipo de producto y como series tenemos aquí cada una de las sucursales, las cuales se agrupan por tipo de producto precisamente. Por otra parte, podemos insertar también un gráfico de columnas 2D, pero apiladas. Muy bien, aquí también vamos a eliminar el título para quedarnos solo con la gráfica. Perfecto, ya tenemos nuestro segundo tipo de gráfico. Como pueden observar, aquí las series de datos, que son 4, no se encuentran agrupadas, sino apiladas, una encima de la otra. Bien, nuestro tercer tipo de gráfico será columnas apiladas al 100%. Perfecto. Aquí tenemos también las series de datos apiladas, pero en una escala porcentual. En el eje Y tenemos que la información se va a graficar desde el valor 0 hasta el 100%. Muy bien. Realmente este tipo de gráfico no es muy utilizado, pero es importante conocer su interpretación y cómo insertarlo. Bien, ahora procedemos a insertar los famosos gráficos de tipo barra 2D. Tenemos aquí las barras agrupadas, como pueden observar. Tenemos los tipos de producto en el eje vertical y como serie seguimos teniendo las sucursales. Es la misma estructura que el gráfico de columnas agrupadas, solo que aquí trabajamos con barras de manera horizontal. Muy bien. Eliminamos el título y ya tenemos nuestra gráfica. El siguiente tipo de gráfico será el gráfico de barras 2D pero apiladas. Eliminamos el título y la estructura es semejante a las columnas apiladas. Y lo mismo va a suceder con las barras 100% apiladas. En este caso la información, las series de datos seguirán apiladas, pero en una escala porcentual de 0 a 100%. Muy bien. De esta forma podemos ver la participación porcentual de cada serie de datos en cada categoría de producto. Es una forma interesante de poder realizar el análisis de la información. Sin embargo, un gráfico circular o de anillo cumple con el mismo objetivo y esto es lo que realizaremos posteriormente.